Tiene ahora la palabra Jean-Claude Seguin, nacido en Burdeos, de padre francés y madre española. Ha hecho sus estudios en Francia, es agregué de la Université, y desde 1996 es catedrático de la Universidad de Lyon. Además de su labor docente, ha dedicado parte esencial de investigación al estudio del cine español y del cine de los pioneros. Es presidente del Grupo de Reflexión sobre la Imagen en el Mundo Hispánico, que organiza congresos sobre imagen cada 2 años. Ha dado conferencias y ha participado en coloquios, además de Francia y España, en otros países como Bélgica, Gran Bretaña, México, Estados Unidos, etc. Igualmente ha sido invitado por numerosas universidades, entre las que se encuentran Harvard, la Universidad del País Vasco y Carlos III de Madrid, entre otras. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas internacionales y unos 15 libros, especialmente Histoire du cinéma español, que ha sido traducido a numerosos idiomas, la producción cinematográfica de los hermanos Lumière, los orígenes del cine en Cataluña, Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos. Está terminando un amplio, yo creo que ya lo tiene terminado, un amplio estudio sobre la llegada del cine a España, al que ya ha dedicado muchos años y esperemos que lo veamos pronto, publicado, porque nos vamos a beneficiar todos de su investigación. Muchas gracias, Jean-Claude, tienes la palabra. Gracias. Gracias a Fran, como de costumbre y como todos. Muchas gracias por todo y también quería, darle un besito a Paul, porque no pude estar ayer por razones laborales y claro, quería asociarme a este homenaje. Y bueno, luego el origen un poco de lo que voy a contar ahora es de hecho un poco un proyecto con Fran, ¿no? Del que no voy a hablar, pero que ha terminado un poco por ahora en unas pistas así sobre los Latin Lovers. Máximo Gorki en 1896, al salir de las funciones del cinematógrafo Lumière, decía: anoche estuve en el reino de las sombras, y escribió un artículo famosísimo. Así que yo os voy a llevar hacia el sueño, ese sueño y ese reino de un cine hoy desaparecido, de un cine... no era un cine mudo, era un cine que hablaba de otra forma, de otra manera. Y curiosamente estamos en un momento en que algunos directores hacen películas mudas, probablemente porque estamos en un mundo que habla demasiado y que a veces es importante volver a la imagen. La cuestión de los Latin Lovers es un tema que bueno, es muy complejo, muy amplio, y por supuesto aquí solo es un esbozo de algunas cosas así que he intentado ver en este cine y en una producción muy amplia, muy diversa, muy con incluso aspectos contradictorios. La imagen del Latin Lovers en el cine norteamericano nace, digamos, a principios de los años 20. La palabra ya estaba acuñada en la prensa, por lo menos de lo que yo he podido investigar, desde los años 10 e incluso tal vez antes. Pero en el cine surge esta nueva imagen, una imagen en ruptura con lo que era en aquel momento la imagen dominante en el cine, la de una Mary Pickford o de Douglas Fairbanks, que también tuvo un hijo, ¿no? De hecho, yo creo que todo lo que no es el modelo norteamericano en aquel momento se clasificó en lo que podía ser ese Latin Lover. En el Latin Lover se excluye evidentemente a algunas figuras, digamos, marginales, como la figura del negro, que nunca puede llegar a ser un Latin Lover, aunque venga de un país latino, pero también está relacionado con la llegada a Estados Unidos, a Hollywood y al mundo, a la meca del cine, de unos artistas, de unos actores que venían precisamente del mundo latino. Antonio Moreno, evidentemente Rodolfo Valentino, mundo italiano, Moreno español, o Ramón Novarro, mexicano de origen
español. Yo he intentado ver una cantidad bastante importante de películas y, por supuesto, hay una variedad inmensa entre unos y otros en una producción, en cómo las figuras de Latin Lover se complementan de una película a otra. He intentado clasificar, no me gustan para nada las tipologías, pero en cierto momento son útiles precisamente para poder destruirlas. Yo diría que en un principio, y tengo un montaje en PowerPoint demasiado completo, o sea que voy a ir pasando, no os preocupéis, si algún día esto se publica ya lo podréis leer, si no se publica no pasa nada. Entonces, entre, digamos, lo que eran las posibilidades o las potencialidades de lo que era el Latin Lover, yo diría que en un primer momento el Latin Lover, cuando digo primer momento es en un orden tipológico, pero no cronológico. Estas figuras pueden aparecer en diferentes momentos de los años 20, que es los que me interesan más, y tal vez a principios de los años 30. Uno de los aspectos significativos es que en un número de películas interesante, el Latin Lover es más que nada una figura de la pulsión, de lo que es algo muy profundo, originario, que hace que el hombre vuelva a comportarse como un animal o una bestia, y que esa masculinidad, primera forma de masculinidad, sería la más relacionada con el mundo animal. Hay bastantes ejemplos, y en particular en una obra de Antonio Moreno, adaptación, ya sabéis que Vicente Blasco Ibáñez tuvo mucha influencia, mucha importancia en los años 20 en el cine norteamericano, y en la película The Temptress, que es una adaptación de La Tierra de Todos, de Fred Niblo, tenemos uno de esos ejemplos en una pelea extremada, o sea, muy violenta. No la voy a pasar en totalidad porque es un poco larga, pero sí vamos a ver algunos ejemplos precisamente de esta bestialidad, podríamos decir, del personaje aquí de Antonio Moreno. Voy a avanzar un poquitín. Interrumpo porque el trozo es un poco largo, pero es una escena maravillosa de la película. Os recomiendo esta película espléndida. Otra de las figuras importantes de este cine pulsional, instintivo, primitivo, podríamos decir, pero en el sentido animal de la palabra, sería varios papeles, pero uno de ellos, de Ramón Novarro,
personaje que por otra parte tuvo bastantes problemas, murió asesinado, etcétera. O sea, si le interesa ya lo podré contar en su momento. Pero sí, Ramón Novarro apareció en aquel momento como el contrapeso, el contrapunto de Rodolfo Valentino. Yo diría más físico, más carnal, en cierto modo, que Rudolf Valentino. La obra filmográfica extensa de Novarro, sobre todo, está dominada por una película de la que evidentemente dejo esto porque son algunos montajes, que es la espléndida, probablemente la mejor versión que se haya hecho de Ben-Hur, que ya de por sí tiene una trama bastante interesante, ya que son dos amigos que se separan, que pretenden reunirse de nuevo, etcétera, y tengo algunas imágenes, evidentemente, en las cuales el cuerpo masculino se va convirtiendo en un cuerpo de sufrimiento, de dolor, no carente a veces de alguna erotización de esos cuerpos. Es una película que por otra parte es conocida por ser probablemente la primera película en la que aparece un desnudo masculino completo, aunque no de frente. Un trocito de esta película. Aquí lo tenéis. Una cosa curiosa, en la película nunca aparece una parte del material publicitario de esta película, en la cual precisamente aparecía totalmente desnudo Ramón Novarro. Este plano que tenéis aquí nunca aparece en la película. Yo diría que se podrían buscar más ejemplos, pero diremos que esta sería la primera forma de masculinidad que podríamos encontrar en este cine de los Latin Lovers. La segunda es lo que yo, y voy pasando alguna diapositiva que tienen su interés, pero que dejaré de lado, es lo que yo llamaría la exquisitez francesa. Hay que saber que el modelo francés nace principalmente con la figura del French Lover y a través del inmenso director y actor Max Linder, uno de los maestros del propio Charlie Chaplin, y que se continúa con la figura exquisita de Adolphe Menjou, del que decía Buñuel que Adolphe Menjou era el más Menjou y Adolphe Menjou de todos los Adolphes Menjou, en un texto famosísimo sobre sus increíbles bigotes, ¿no? Yo diría que esta es la segunda línea en la cual los Latin Lovers van a definir otro tipo de actuación. Y realmente uno de los que de forma más significativa se metió por esta línea fue el Latin Lover más conocido, el de Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino es una figura muy interesante porque ya en su, digamos,
tenía ya una carrera ya medio hecha a principios de los años 20. Pero digamos que va a encontrarse con una figura, una actriz que es la Nazimova, una actriz extremadamente interesante que llegó a rodar una adaptación de la obra de Oscar Wilde, Salomé, en el 23, que era lesbiana y que pretendió precisamente transformar la imagen que se tenía del hombre masculino, etcétera, por un hombre capaz en ciertos momentos de sensibilidad, de emoción, incluso de algunas lágrimas que le podían surgir en situaciones. Gracias. En situaciones dolorosas en sus aventuras, ¿no? Yo no sé hasta qué momento tú has calculado, dime cuándo termino. 5 minutos. 5. Bueno, entonces voy a dejar de lado la producción, digamos que es el Latin Lover más, yo diría, a la vez emblemático, pero que sí en su producción prácticamente en totalidad corresponde a un modelo, una prolongación, digamos, del modelo de este French Lover, aunque no sea French, que es Italian Lover en este caso. Algunas diapositivas más y algunas cositas relativas precisamente. Todo esto está escrito, se casó con Rambova, que, bueno, el matrimonio duró 6 horas, bueno, Rodolfo Valentino tuvo una vida compleja y, en particular, ella dijo que le interesaban las mujeres más o menos como los automóviles, ¿no?, en una declaración famosa, ¿no? Entonces, tuvo bastantes temas personales, porque la vida de cada cual, Rodolfo Valentino estuvo, bueno, enamorado de hombres y de mujeres, en sí era un tema que se podría tratar, y lo dejo para avanzar rápidamente hacia lo que sería la tercera, digamos, forma de hacer que evolucione la figura masculina y lo que yo he llamado la sensualidad exótica. De hecho, si bien es cierto que España o el mundo latino puede constituir el primer círculo concéntrico de una forma de exotismo, ya en aquel momento el exotismo va a ir, yo en el artículo escribo que en cierto modo es como una serie de círculos concéntricos que se van alejando poco a poco. Entonces tenemos a España, tenemos Italia, etcétera, pero luego poco a poco vamos a llegar a, por ejemplo, el mundo árabe. El mundo árabe, que evidentemente tiene una historia, o sea, la representación del mundo árabe en el mundo occidental tiene una historia muy larga, o sea, en el siglo XIX, y con pinturas, evidentemente, o también las fotografías de Leonard Landau, que son también una serie de representaciones no reales, evidentemente, transformando la realidad, pero que el mundo oriental representaba en el siglo XIX y principios del XX un mundo de libertad sexual, de calor y de intimidad sensual. En este sentido, este primer círculo sería el del mundo árabe y de la película The Sheikh de George Melford, donde el propio Valentino, que lo tenéis aquí, va vestido como un moro. Lo que sí es cierto es que en estas películas lo que se pone de relieve principalmente es, por una parte, una forma de exquisitez árabe, una delicadeza, una atención muy grande, muy importante hacia los demás, pero también formas de violencia, formas incluso de sadismo en algunos aspectos de la película. La segunda película que hizo luego Valentino en el 26, justo antes de su muerte, El hijo del Che, que es una de las películas más violentas que yo conozca precisamente sobre este mundo. Otras películas que realizó el propio Valentino también tienen que ver ya con el mundo de la India,
el joven Raja, the Young Raja, no sé si así se pronuncia, que también forma este otro círculo que se va alejando un poco del androcentrismo de la figura del norteamericano. Y yo lo último que quería ver es el alejamiento máximo que se llega a producir a finales de los años 20 y primeros de los 30. En aquel momento, Polinesia se convierte en una zona absolutamente mítica. Recuerdo que el propio Flaherty rodó una película allí y que en este sentido Ramón Novarro es muy interesante. Desgraciadamente esta película, Where the Pattern Ends, el pescador de coplas, ha desaparecido. Solo he conseguido una novela cinematográfica que se publicó en España con el título El pescador de perlas, pero sí, y tal vez con esto sea lo último que os enseñe, y lo dejaré entero, es uno de los planos que a mí más me han sorprendido en este repaso de este cine de los Latin Lovers, es en la película El Pagano, The Pagan, película de Van Dyck, que él ya había estado y había trabajado ya en Polinesia, en Tahití, y en esta secuencia breve vais a ver lo que para mí es una de las primeras manifestaciones de una cámara subjetiva acariciando un cuerpo masculino, desde un punto de vista femenino, pues, por supuesto, pero sí por primera vez había una forma de fuerte erotización de este cuerpo. Curiosamente me recordó, pero el Fresa y Chocolate, y un plano diferente, pero bastante similar, digamos, en sus intenciones, y os dejo con este último elemento. Por supuesto, Tabú se rodó después, No soy psicoanalista, pero puede haber cosas que se puedan interpretar. No era un misterio para nadie que Ramón Novarro era gay. Lo digo porque, si no lo sabéis, es que lo era, y por consiguiente este tipo de plano era muy significativo.
cripto algo, ¿no? Bien, esto era un poco un intento de clasificar estas películas que merecen, te pagan. Sí, os recomiendo algunas de esas películas. El cine mudo son 10 minutos un poco delicados al principio, pero luego son joyas, ¿no? Muchas gracias. Gracias.